Este es un tema muy importante porque es el caso que le presento de México, pero se aplica en otros puntos del mundo. El secretario de Salud de México, Jorge Alcocer, doctor, aseguró que no vacunaría a sus nietos contra COVID-19 y argumentó que aún no está comprobada la eficacia de la vacuna en los menores. Escúchalo. Y esto no está probado todavía. No está probado porque científicamente los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida. ¿Y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico, de sus células que nos defienden en toda nuestra vida, con una llegada de una estructura totalmente inorgánica como es una vacuna? Desde luego en su contexto biológico es sólida, es válida, pero no lo tenemos todavía como para responderle. Yo respondo, a mis nietos no los vacuno. Ahí está. No estaríamos hablando del tema si no se tratara de un secretario de salud en tiempos de COVID-19. Estas declaraciones las entregó durante su comparecencia a legisladores por la glosa del tercer informe de gobierno, el análisis de ese informe, en la que además escuchó él fuertes reclamos por el manejo de la pandemia en México. Se dieron además el mismo día que el Consejo de Asesores de Vacunas de la FDA en Estados Unidos aprobó por unanimidad el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech en niños de 5 a 11 años de edad. Y hay que recordar además que en otros países, incluyendo América Latina y el Caribe, comenzaron ya programas de inmunización de menores como Chile, Cuba, El Salvador, y en algunos casos ni siquiera son a partir de los 5 años, es todavía menores de edad. Así que queremos hablar de estas declaraciones y le agradecemos mucho al doctor Rodrigo González Luna, inmunólogo y alergólogo pediatra, que nos acompaña esta tarde, doctor, porque esta declaración viniendo de un secretario en un momento de vacunas con una pandemia, pues genera muchas dudas. ¿Usted apoya la vacuna contra COVID-19 para este grupo de edad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, claro, completamente. Creo que es bastante aventurado hablar de no vacunar a los niños, sobre todo porque los niños comparten o tienen como particularidad justamente que son transmisores, por llamarlo de alguna forma, transmisores eficaces de enfermedades, sobre todo por cómo se comportan en su sistema inmunológico activo, justamente lo que va a hacer que independientemente de que se estén enfermando menos que los adultos, sí son transmisores de enfermedades. Entonces, al tratar de vacunar a la población pediátrica por completo, pues vamos a tratar de erradicar justamente todo el número de pacientes que estamos teniendo a nivel de los adultos, sobre todo. Que eso es una realidad finalmente, ¿no? Si bien los adultos son los que están presentando la mayoría de los cuadros graves, son el grosso de la hospitalización, tanto en hospitales públicos como privados, los niños en la mayoría de los casos son los contribuyen a la transmisión de la enfermedad, a llevarse a casa el virus. Sobre todo también esto aunado al regreso a clases, ¿no? Que actualmente con la semaforización que tenemos en nuestro país, pues justamente ha incrementado el contagio en población pediátrica. Dígame una cosa, ¿ha visto pacientes, niños enfermos? ¿De qué edades? ¿Cómo los recibe? Hemos visto desde niños, desde recién nacidos, que eso también es una población muy importante, sobre todo por el contacto con la madre, hasta adolescentes, que generalmente también es cierto que los niños con comorbilidades, en la mayoría de los casos estados de inmunosupresión, como son diabetes mellitus, obesidad, uso crónico de inmunosupresores, lupus eritematoso sistémico, son aquellos pacientes que tienen más riesgo de tener una enfermedad grave. Sí hemos visto pacientes de todas las edades, desde recién nacidos hasta adolescentes. Sí. ¿Y en algunos casos no se salvan de intubación, respiración asistida? También es cierto, como te mencionaba, los niños, también es verdad que los niños tienen los cuadros graves en menor cantidad que los adultos, pero sí hemos tenido, sobre todo pacientes con este grupo de pacientes que se decidió inmunizar de primera instancia, ¿no? Pacientes con cáncer, pacientes que viven con VIH,
pacientes con comorbilidad, lupus, con enfermedades autoinmunes, exactamente. Ahora, doctor, el secretario Alcocer dice que vacunarlos contra COVID-19 puede entorpecer el aprendizaje inmunológico de los niños. Yo no soy doctora, pero sí soy mamá, y esta declaración aplicaría para el resto de las vacunas que los niños ya reciben normalmente como niños, cuando niños. Yo creo que fue una declaración a lo mejor, pues no, sin ninguna mala intención. Finalmente, como te lo menciono también, no es que no sean efectivas, ni es que tampoco sea bueno malo aplicar este tipo de vacunas, sino que justamente el aplicar la vacuna por cómo se comportan los niños, por cómo es el sistema inmunológico en los niños, hace que pues justamente los casos no sean tan graves. Existe algo que se llama infecciones cruzadas, que hace que los niños tengan una mayor cantidad de anticuerpos circulantes. Entonces me imagino que las declaraciones se hicieron un poco a raíz de esta premisa o de esta declaración. Algo que, sin embargo, no aclara directamente en sus propias palabras. Estamos interpretando lo que quiso decir un funcionario que funge como secretario de Salud. En general, por la confusión que puede agregar, es por lo que lo hemos traído aquí a usted a que nos explique. También le quiero preguntar, a estas alturas, son casi 24 horas después que ha dado esta declaración el secretario, ¿cómo es posible que la Asociación de Pediatría de México no salga a hablar al respecto a estas alturas? Yo creo que es algo que se ha manejado desde siempre, desde que empezó la pandemia y desde que empezamos a tener pacientes hospitalizados de todas las edades, que nosotros como pediatras nos hemos pronunciado a favor de la vacunación de la población pediátrica de los niños, justamente con el conocimiento que se tiene al respecto, del comportamiento tanto a nivel de las escuelas, en las guarderías, que es justamente los lugares en donde están más confinados o donde están más agrupados los niños, ¿no? Entonces, siempre se ha tenido una postura a favor de la vacunación de los niños, pero bueno, entendemos también que pues hay pues fines políticos de estas cuestiones que realmente pues pueden prestarse a este tipo de confusiones, a este tipo de declaraciones que ponen en riesgo, ¿no? El hecho de que pues fomentemos, ¿no? la vacunación, que ya de por sí todavía por algunas situaciones muy particulares, el ejemplo del autismo, ¿no? Que mucha gente todavía es renuente a querer vacunar a sus niños, pues eso puede entorpecer. Entonces, reitero mi opinión al respecto, es aventurado hablar de no querer vacunar a los niños sanos, que finalmente son los que van a seguir transmitiendo la enfermedad, ¿no? Pues yo con mucho respeto difiero de que si hay intención o no intención y que es de entender que hay intenciones políticas. Yo diría que no, doctor. Yo creo que no debe ser entendible una situación de intención política de un médico que funge como secretario de Salud en momentos en que vacunar y convencer por la vacunación es tan delicado. Pero le agradezco enormemente su tiempo y su perspectiva. Entendemos además que hay padres que también tienen las dudas y que no quieren vacunar a sus hijos, ¿eh? Rodrigo González, gracias, doctor, por su tiempo. Gracias por la invitación.